Buenas noches, bienvenidos a Séptimo Día. ¿Lo traicionaron a Alfredo Cornejo? ¿Le quisieron hacer creer que Luis Petri no iba a jugar en estas elecciones legislativas para sacarle bancas radicales y después sí ponerlo al ministro de Defensa de candidato, ya ungido, ya pintado de violeta como un referente del partido del presidente de La Libertad Avanza? ¿Fue eso lo que ocurrió? Ese interrogante arde todavía en el seno del oficialismo mendocino. Algunos intendentes dicen tener la certeza de que efectivamente fue así, pero a nosotros nos sirve para abrir otra gran pregunta, que es, ok, lo ocurrido el fin de semana ya es pasado. ¿Cuál es el balance de victorias y de derrotas en los dos hombres más importantes que tiene la coalición oficialista de la provincia? El petrismo dice que es imposible que del otro lado crean que ellos urdieron todo esto, que lo prepararon, porque aseguran, si nosotros teníamos premeditada esta jugada, hubiéramos pedido más nombres. Si sabíamos que nuestro referente iba a poner el rostro en toda la campaña e iba a encabezar, y hubiéramos sacado más, tanto en la lista roja de los radicales como en la violeta, que ya se empezaba a armar bajo el ala de Facundo Correa Llano, si teníamos tanto poder. Y al final ellos sacan el cálculo de que van a meter 2 diputados, 2 senadores, Griselda Petri incluida, y muy poco en los consejos deliberantes. Y ese cálculo es cierto. Es realmente muy magra, bien digo, la cosecha para Petri, siendo que es hasta menor que la que sacó en 2023 cuando ni era ministro de la Nación y solo era un retador bastante ambicioso de la interna contra Cornejo. Ahora bien, ya hemos contado bastante de cuáles son los motivos para que Petri se metiese por la ventana a esta candidatura. Voy a ir a 2 puntos que no han sido tan narrados, en realidad no han sido narrados en absoluto, de por qué se mete sobre el final, en el estribo. Lo primero que dicen es, no daba lo mismo Correa Llano que Petri, y no solo era solamente una victoria más holgada, avasallar al rival, que es lo que supuestamente va a ocurrir y lo que ellos quieren. Dicen que el llamado de Karina Milei marcó, che, los números que nos mandan desde Mendoza no condicen con los que tenemos nosotros. Ustedes están demasiado optimistas allá. Y que la diferencia Petri a Correa Llano era entre meter 3 diputados nacionales a meter 4. Y sabemos, más viendo lo que pasó hoy y cuán reñido estuvo todo, lo que desvela al presidente Milei, un diputado más. O sea, Petri es un diputado más, supuestamente de acuerdo a las mediciones que tienen. Lo otro, tampoco contado, es que si iba Correa Llano, lo cual parecía el plan A, ya se lo habían hasta comunicado Cornejo, el que entraba a la Cámara era el cuarto de la lista del 2023, que se llama Pablo Rubio sanrafaelino. Supuestamente Pablo Rubio no podía ir porque dicen que ha sido crítico de la gestión de Milei. Eso dicen los petristas que le bajaron de arriba. Evento visto por nadie que haya sido crítico Pablo Rubio de Milei, por lo menos no a viva voz, lo cual podría marcar que o es un chivo expiatorio de otro, o es una información demasiado fina, o hay algo de mala fe. Tal vez para no decir una verdad que pueda doler, que es que el candidato Correa Llano simplemente no medía como tenía que medir. Digo todo esto solamente porque es el plafón que decora, que endulza todo el contexto que nos va a llevar a entender el balance de quién gana, quién pierde. ¿Qué es lo que a Cornejo le sale muy distinto a cómo le venían saliendo las campañas anteriores, entre otras cosas? Que el enroque, a horas de que cerrara el plazo para presentar las listas, deja demasiado expuesto que él no formó parte en nada de la última decisión de su frente electoral. Esto ya era sabido y ya estaba asumido, pero si el candidato era Correa Llano, como más o menos se había mesetado esa realidad, pasaba desapercibido. Como sobre el último minuto hacen un cambio de último momento y tan significativo como que en realidad vaya Petri, queda demasiado expuesto que Cornejo no tuvo nada que ver con la decisión final. Inédito en 10 años eso. Por más que hayan sido aliados de otro partido nacional, como fue en su momento el PRO con Macri, etc. Cornejo, de la última decisión, se entera. No participa de, se entera como se enteran otros, sin la trascendencia que tiene él, ni la historia, ni los 10 años de Cornejo siendo gobierno u oficialismo. Lo segundo es que se puede hacer el cálculo de que Cornejo termina metiendo la misma cantidad de diputados nacionales que ¿quién?
que Omar De Marchi. Cornejo mete a Verasay entre los 5, nada más. De Marchi mete a Álvaro Martínez, con mucho mérito de Álvaro Martínez para integrar esa lista, pero si uno quiere ir al cálculo grueso, a vuelo de pájaro, ese es un análisis válido, 1-1 con un personaje, Omar De Marchi, que no viene siendo parte de este año político, más bien relegado, por decisión propia o por lo que sea. Pero en cambio Cornejo está poniendo la cara, el aparato de Cambia Mendoza, la historia de Cambia Mendoza, la atracción de votos de Cambia Mendoza, juega en parte la identidad, lo decía Riorda el otro día, de ese aparato que él armó en esta alianza. Y encima, y tal vez esto sea lo más importante, tributando tensar mucho la cuerda con los intendentes. Eso es lo que está pasando con esta alianza. Vamos a otro punto. Vamos a en qué gana Petri. En qué eminentemente gana Petri al menos. Bueno, le roba la pole position libertaria a Correa Llano. Si Correa Llano ganaba primero la internita para ser el candidato y después gana el 26 de octubre, cosa que ya no va a pasar porque no es él, bueno, quedaba demasiado fortalecido un hombre al que varios han escuchado decir, aseguran, que quiere ser gobernador de la provincia. Es raro pensar, es difícil pensar que a Petri pudiera no incomodarle tal potencia ganada por Correa Llano, porque aparte ustedes saben que en casi todas las provincias, salvo Córdoba, que fue un bicho raro el cierre de listas, los que quedan de punteros de lista, al frente encabezando, son los que después el gobierno quiere impulsar para gobernadores en 2027. La versión que más disfrutan los radicales, es decir, Petri vio que Correa Llano se estaba armando y ahí fue él a tocar la puerta y dijo, che, tengo que ir yo. Me cuesta creerlo, realmente creo que vino de arriba el pedido, y por lo que dije al principio de las encuestas. Pero le gana esa interna a Correa Llano por la pole position. Otro punto que gana Petri, también elemental. Si queda ahí, va a tener los fierros totales, como que queda como referente del mileísmo en Mendoza para jugar en 2027. El aparato de la nación. Inédito para un jugador político que en 2023 le hizo una interna a Cornejo prácticamente artesanal, casi sin carteles en la calle. Ahora gozaría de armas a estrenar para intentar ahora sí su sueño máximo, que es ser gobernador. Eso gana Petri también. Por último, y en el corto plazo, la foto del domingo a la noche o del lunes si ganan, que pareciera que van a ganar. Si iba Correa Llano por su jerarquía, un tanto menor en el escalafón político mendocino, la foto sí va a ir con Cornejo, no sí va a ir con Correa Llano. Ahora, siendo que es Petri y que reconfigura más o menos el poder en Mendoza, ¿con quién se va a ver la foto ese domingo a la noche si ganan? Como pareciera que va a ocurrir. Y probablemente más con Petri que con Cornejo. Es otro mensaje hacia adelante. En el medio de las victorias de Petri y de las derrotas hay algo que me gustaría poner en el medio porque no está definido para qué lado va a decantar. Nadie está haciendo este análisis, pero la política sí, por dentro, por abajo. Ustedes saben que va a haber dos urnas. Una para candidaturas nacionales y una para candidaturas locales. Y dos boletas. O sea, va a estar desmembrado el eje de hemisferios del oficialismo. Ellos ya están analizando, hablo de los que juegan en esta interna, ¿a quién van a votar más los mendocinos? ¿A la boleta que tiene a Petri y que implica a Milei totalmente? ¿O a la boleta que es más eminentemente Cornejo, en la que prácticamente todas las cabezas de todos los distritos electorales son gente del gobernador? Esa internita, esa batallita, ese tácito corte de boleta ya está planteado abajo de la mesa de lo que se dice abiertamente en los medios. Están pensando en eso. ¿Qué pasa si uno apabulla al otro? ¿Qué pasa si son muchos más los votos a la lista cornejista nacional, mejor dicho, mileísta y petrista, que a la lista de Cornejo más bien local? ¿Qué pasa si ocurre al revés? Bueno, eso ya se está dando. Voy a lo que perdió Petri y con esto cierro. En primer lugar, deja a un votante radical duro bastante enojado, o al menos dolido, porque se va por la ventana y en el último minuto. Y no solo se va por la ventana del partido al que abrigó y del que dijo yo soy radical y soy radical, sino que deja el interrogante que te planteé al principio. ¿Fue una cama carinista a su partido de toda la vida? ¿No conforme con abandonarlo en el último minuto para pasarse otra fuerza? Bueno, es uno de los puntos que podría tomar un ofendido votante radical. Y lo otro es la falta de visibilidad. Petri hoy tiene una enorme publicidad que le viene porque se ganó el hecho de ser ministro. Actos, la rural, elogios de Milei en las conferencias, elogios de Milei en las entrevistas. Bien ganado. Petri pasará de ser uno a ser uno entre 2,57. Ahora, nunca ha sido
diputado del montón, tiene leyes que llevan su apellido, eso es cierto, pero no es lo mismo la visibilidad. Por algo él quería quedarse siendo ministro. Finalmente, voy a lo último, y esto puede ser a favor o en contra, habrá que ver. Petri es ahora Milei en Mendoza. Eminentemente él es Milei en Mendoza. Para lo bueno y para lo malo. Nada más que lo bueno ya lo tenía, y si vienen malas noticias, antes estaban licuadas entre todo el oficialismo y ahora mucho más que en nadie se condensarán en él. Con esta decisión recortó, alejó un poco a los radicales de posibles chubascos que vengan del gobierno nacional, y pueden venir porque además es un gobierno experimental y es compleja la situación que se le viene. Recortó y alejó a los radicales de la mala que pueda llegar a venir, y entre ellos recortó a quien probablemente sea su máximo rival, al menos en la interna para el 2027, que es Ulpiano Suárez. Se condensa, si viene la mala, en él. Ahora, ¿y si viene la buena? Si Milei empieza a recibir solo buenas noticias y a bajar solo buenas noticias, también le puede salir bien a Luis Petri. Cierro con esto. A ninguno de los dos les interesa demasiado lo que pase ahora, porque esa elección, según la mayoría de las encuestas, la tienen ganada. El tema es después. ¿Qué va a pasar después? Nadie lo sabe, y a eso apuntan. Porque de lo que estamos hablando hoy no es de réplicas del sismo del fin de semana, que fue apenas un movimiento telúrico. El verdadero terremoto ocurrió el 11 de junio del 2023, en la interna en que Petri queda 60-40. Esa interna maldita, dijo un cornejista el otro día por lo bajo. Maldita porque su sombra no solamente llega hasta nuestros días, sino que probablemente lo surque y termine atravesando la elección a gobernador de Mendoza del 2027. Bienvenidos a 7D.